¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos muy contentos. Aquí mi amigo Eduardo y Omar andamos hoy de gala con las Stroma Mat As, una de las nuevas, una cápsula nueva. Aquí con una queridísima, amiguísima, que llevo años de conocerla y se dio un tiempo en su agenda para estar con nosotros y platicarnos de su variedad totalmente brillante. Y su nombre es Nadiel Hernández. ¿Cómo estás, Nadiel? Súper bien. Muy Qué bueno. contenta de acompañarlos en esta cápsula. Qué chido, Nadiel. ¿Tú cómo andamos, Lalo? Suavena. Suavena. Qué bueno, pues bueno, sin más preámbulo, hablaba previamente con Nadiel y con Lalo, y pues la idea de esta cápsula es, ella es danzante, pero me gustaría que tú te presentaras, Nadiel. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos dices qué onda contigo, qué es lo que haces y por qué lo haces? Y pues te escuchamos. Pues hola a todos. Gracias por la invitación, gracias por compartir también el espacio aquí para hablar un poco pues, de varias cosas. El día de hoy yo creo que el tema sería pues la danza prehispánica, danza mexica. Más al ratito platicaremos de los términos de este tipo de danza. Y pues bueno, yo soy una persona, para empezar, ser humano, y ya después uno nace y va teniendo etiquetas, ¿no? Ya después nace como un ser libre y después eres niña y ya después te ponen un nombre. Nadil me pusieron mis papás, y luego ya te matriculas en la escuela y eres estudiante y así vas adquiriendo etiquetitas a lo largo de toda tu vida. En esa serie de etiquetas ya después pues estudié en la universidad. Estudié ingeniería bioquímica industrial en la UAM Iztapalapa. Y entre una y otra cosa, el camino también me llevó a conocer pues lo que es todo este mundo que se llama Mexicayotl. Y conocí esa parte y me empecé a meter mucho en toda esta parte de la tradición. Y ahí en una de las ceremonias, que también platicaremos, que se llama Siembra de Nombre, me dieron un nombre mexica, un nombre en náhuatl que es Yei Xiquiquinaquistli, que significa tres. Xiquiquinaquistli es así como un soplo de viento, como un suspiro. Y bueno, ahí en todo lo que ha sido la danza, pues me volví danzante, me volví cantante, me volví muchas cosas ahí. Seguí estudiando, seguí trabajando y también hice una maestría en ciencias de comercialización de ciencia y tecnología. Y y en caminos que parecerían tan distantes, tan paralelos y tan peleados a veces uno entre otro. Me dedico a la industria farmacéutica y en el otro camino me dedico a correr temazcales y a hacer danza y varias cosas de medicina tradicional también. Entonces, pues ya cuando uno le va poniendo etiquetitas a todo, pues eres un poco de todo. Entonces, principalmente soy yo una sí. Mucho gusto de estar aquí. ¿Qué tal? No, pues yo la verdad, desde que te conozco, Nadiel, siempre que te encontraba en la universidad o en otros lados, siempre tenías un nuevo tema, siempre tenías una nueva idea, siempre tenías un nuevo ejercicio en tu vida. Yo decía, bueno, ¿qué está haciendo Nadiel ahora? ¿No? Ay, viene Nadiel, le voy a preguntar. Y de repente, hace cuenta, pum, oprimías a Nadiel y salía otra nueva idea. Oye, pero estabas haciendo esto, sí, pero es que ahora ya ando hablando francés y deja, ahí viene Charles, voy a practicar tantito francés. Y se iba y hablaba francés, y yo siempre ha sido padrísimo haber conocido a Nadiel y conocerla. Y ahora que yo estaba platicando con Lalo, le decía, oye, sería bien fregón hablar sobre las cuestiones de música prehispánica, danza prehispánica, pero ¿a quién, a quién? Y pues saliste, Nadiel, así, sin estar caminando por el AS o el S, que decía, ah, mira, ahí viene Nadiel. Pues ahora saliste aquí de la mente y le dije a Lalo, ¿sabes qué? Tengo una amiga, la voy a contactar y le voy a decir que si se anima.
Y afortunadamente las benditas o malditas redes pues nos acercaron a ti y tenemos el gusto de hoy de tenerte aquí. Y bueno, algo que a mí me encanta de todo esto de la cultura pues mexica, no sé, tú nos vas a ir aclarando los conceptos. Eso estuvo padrísimo en la charla que tuve previo con ella, porque pues tenemos un problema, estamos colonializados, ¿no? Y nos tenemos que descolonializar, porque la interpretación que tenemos hoy es la que nos hicieron ver de lo que querían que fuéramos y no en realidad lo que éramos, ¿no? Entonces, esa plática también se me hizo riquísima con Nadiel, y qué padre que hoy estás aquí, porque yo le decía a Lalo, bueno, ¿qué, qué se puede pedir en una danza? ¿Qué hacían nuestros este, culturas prehispánicas al estar danzando, al estar solicitando? ¿Saben qué? Pues ahora creo que no va a haber lluvia. ¿Sabes qué? Pues va a danzar. No sé si así funcionaba, Nadiel. Estoy tratando de entrar al tema. Y cuando yo veo las danzas diferentes que he tenido oportunidad de ver en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México principalmente, en, en el Estado de México, también algunas en Guerrero, algunas en Tabasco, algunas en Chiapas, eh, y bueno, la de Sonora creo que es la danza del venado, ¿no? Si es de Sonora. Bueno, Sí, cuando estoy viendo, cuando veo todo esto, digo, ¿por qué los movimientos son así? ¿Por qué los atuendos llevan animales, llevan huesos, llevan caracoles, eh, pieles de diferentes animales? Entonces, plumas, sumamente exuberantes, ese vestuario. Digo, bueno, ¿por qué es así un vestuario? ¿Por qué las danzas son así? Y si en realidad tenían alguna petición a las deidades, a los tótems, pues a los dioses. No sé, me gustaría empezar por ahí, Nadiel. pues, ¿qué les parece si vamos haciendo así como un recorrido en el tiempo? Así Dale. como muy, que nos ayude un poco a como ubicar qué es, a dónde, de dónde nos ha traído la danza y cómo todo eso. En los códices antiguos, en la tradición escrita, ¿no? Que dejaron los abuelos, se ve gente que está danzando. Entonces, esto nos da la idea de que la danza surgió desde los primeros tiempos, ¿no? Si pensamos que más o menos el tema de la organización, a ver, nada más en contexto, ¿no? Se dice por ahí que el universo se creó como hace como 13.500 millones de años, es lo que dicen más o menos los historiadores, ¿no? La Tierra hace como 5.000 millones de años, y los humanos, es decir, desde que se reconoce como Homo sapiens sapiens, más o menos son 150.000 años, pues hay que pensar qué es lo que hacía la gente, ¿no? Un poquito por ahí. Entonces, en una fase muy natural y salvaje, digamos, pues primero lo que necesitaban era cumplir pues, lo básico, ¿no? Alimentarse, guarecerse, y de repente, pues ya en el guarecimiento surgen cosas, ¿no? Como de la convivencia cotidiana, y de una manera muy orgánica, pues imitando un poco los sonidos de los animales, surge lo que es el canto, y de ahí pues ponerle el movimiento con el cuerpo, y entonces surge lo que podría ser como una danza, ¿no? Desde un origen muy básico, ¿no? Sin darle primero ningún, o sea, como una esencia natural, ¿no? Del ser humano de expresarse. Y quizá ya poco a poco le vas dando esas expresiones, contextos, ¿no? Y entonces, hablando en el contexto de donde estamos parados, pensando en, bueno, tú estás en Canadá, también es parte de este continente, más o menos se estima, pero todas son estimaciones. Yo también algo que quiero decirlo antes, que todo el contenido de lo que voy a hablar, pues es lo que ha sido transmitido a mí, lo que he leído, lo que he investigado, pero algo que me queda cada día más claro es que no existen las verdades absolutas, ¿no? Entonces, puedo equivocarme porque muchas de las cosas son mi misma interpretación de lo que he leído, visto, conocido, recibido de los maestros, etcétera, y a su vez de sus interpretaciones y demás, ¿no?
Lo pongo así como paréntesis, nada más para aclarar que pues todo esto, fechas y sobre todo puede tener muchísimo sesgo, ¿no? Pensando que no hay pruebas como totalmente definitivas, pero más o menos por ahí de 8000 antes de Cristo hasta el 6000 antes de Cristo, pues se da una evolución en la sociedad, por llamarla sociedad, o en las poblaciones originales, que llegan hasta el periodo de de los olmecas, ¿no? Que se dice que es la cultura madre en esta parte americana. Y partiendo de la base que hay 6 culturas originarias que surgieron aparentemente pues sin influencia una de otras, y digo aparentemente porque no sé si han oído, pero podría ser plática de otra más bien tema de otra plática, de la conexión de la Atlántida y Lemuria y esas cosas. Entonces, por eso todo eso puede ser, quién sabe, ¿no? Pero las 6 culturas, pues era la China, la India, Mesopotamia, la India, la China, Mesopotamia, me está faltando una, bueno, el Tahuantinsuyo y la Tolteca, aquí en la región americana, ¿no? Ujú. Así llamarle, pues por una parte, ¿no? De una forma americana. Entonces, en ese tiempo se desarrolla toda una cultura, todo algo que es grandísimo, que se ve expresado pues, en esas grandes cabezotas olmecas, en todo lo que es esa escritura que se hacía sobre piedra todavía, en ese momento todavía ni códices, ¿no? Sino que todo, bueno, quién sabe si había códices y desaparecieron, ¿no? Y viene una etapa que se le llama el periodo clásico, ¿no? Y en ese periodo clásico, que es desde esa época del 6000 al 200 antes de Cristo más o menos, se desarrolla toda una filosofía que se hacía aquí en América que pues se le podría llamar la cultura tolteca, ¿no? Como que a veces uno podría confundirse porque nos dicen que los toltecas era una cultura específica que se dio entre los años 200 y 850 después de Cristo, por ahí, pero en la forma en que la estamos visualizando más o menos en este momento es más bien toda una cultura que empieza desde mucho antes de los olmecas, pero que se cristaliza en esa cultura hasta los mexicas, ¿no? Que son los últimos que estaban al mismo tiempo, porque por decir mexicas es porque como buenos centralistas, ¿verdad? Uno siempre piensa en el centro, en Teotihuacán, en México, Tenochtitlan, pero simultáneamente había ciudades-estado muy grandes, pues obviamente los mayas, todos los otomíes, en toda la parte de Veracruz, en todo lo que le llaman el altiplano, ¿no? Que es lo que se conoce como Mesoamérica. Había culturas que estaban al mismo tiempo. Entonces, imagínense el lapso de tiempo desde 8000 antes de Cristo hasta 1521 después de Cristo, que llegaron los españoles a la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues todo el desarrollo cultural, filosófico que se dio en la región. Entonces, eso está reportado pues, en todos los registros que quedan, ¿no? Siempre está el misterio, ¿no? De qué pasó con los toltecas y qué pasó con los mayas, los grandes mayas, ¿no? Los abuelos mayas, que para cuando ya están las culturas que mencioné hace un momento, los mexicas, los mayas actuales, etcétera. Digo etcétera no por omitirlo, sino porque es un contexto, es un poquito cultural, claro, pero sin restarle peso a los tecpanecas, a los tlaxcaltecas, a los otomíes, Sí, no. a todas las culturas que coexistían en esa etapa. La filosofía tolteca era como algo global, ¿no? O sea, como algo grupal de todo lo que era desde Alaska hasta la Patagonia. Era una visión que respetaba mucho la lengua de cada pueblo, o sea, sin imponerlo, pero tenía una filosofía en común. Y me gusta llamarle más filosofía que llamarle dioses y todo eso, porque eso es precisamente parte, como decías tú al inicio, de todo lo que ha sido desde una versión eurocentrista, ¿no? O sea, Claro. en la que Europa pues le pone nombres a las cosas y entonces así es como se entiende.
Hago todo este contexto anterior porque son muchos años del desarrollo y florecimiento de una cultura que tiene mucha información, tenía sistemas, o sea, la cultura tolteca tenía sistemas muy claros de un sistema alimentario, que era la base así fundamental de todo lo que era, si le queremos llamar el Estado, que no se hacía en ciudad, no tenían ciudades, ¿no? Sino tenían como Altépetl, que son como pueblos donde se vive, donde se alimenta. Entonces decían, bueno, si aquí vamos a cultivar y hacer todo lo que es nuestro sistema alimentario, pues aquí es donde tenemos que vivir. Entonces no había como el campo y las ciudades, ¿no? O sea, en la interpretación de todo lo que le llamamos zonas arqueológicas, que hay un montón de ideas, la que a veces nos gusta a nosotros más entender, y no más que creer, es que eran como centros de formación, ¿no? De estudios. Por eso tenían los observatorios, por eso tenían el juego de pelota, por eso, o sea, como que tenían todo lo necesario para el desarrollo de las personas que iban como a estudiar. Y en ese momento, pues, había ciudades, había pueblos, por decirlo así, que tenían una estructura, pues, alimentaria básica, un sistema de educación pública, gratuita, filosófica, conceptual, presencial, vivencial, ¿no? Sí, sí. En la que los chavitos desde chiquitos pues tenían acceso a todo lo que era el conocimiento filosófico, pero también a la vida práctica, ¿no? O sea, si necesitas comer, pues tienes que entrarle aquí y se hace de esta manera y siempre enfocados en transmitir a través sobre todo de la tradición oral, que es una de las formas que han persistido y que pues a través del tiempo la desventaja de la tradición oral es que, pues no sé si es ventaja o desventaja, ¿no? Por un lado se va desvirtuando quizá el conocimiento original, pero por otro lado se va enriqueciendo con los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Mandé? No, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y entonces tenían el sistema alimentario, el sistema de educación, un sistema de salud, o sea, en el que tenían conocimientos en la medicina pues, increíbles, ¿no? O sea, imagínate, para lo que conocían en su época, ¿no? Para las enfermedades que había en su época, ¿no? Por eso cuando les llegaron los españoles virulentos, pues no supieron qué hacer, ¿no? Claro. Y en su vida habían visto una viruela, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, esa fue una de las armas biológicas que se ocuparon para la invasión. No me gusta llamarle la conquista. No, vamos a decirle invasión y que cambie, ¿no? De ahora en adelante esa palabra por invasión. Yo digo, bueno, es que a mí me conquistan pues, de formas amables y todo, ¿no? Claro. Porque una invasión es otra cosa, ¿no? Y tenían un sistema de organización también, ¿no? Económica, política, etcétera, pero no militar, fíjate, eso es muy interesante porque no se ve en los vestigios de todas las zonas del periodo preclásico y clásico, o sea, de 6000 antes de Cristo a 200 antes de Cristo es el preclásico, de 200 antes de Cristo a 800 después de Cristo es el periodo clásico, y es ahí donde se hace todo el apogeo de esto, pero no se ven en los vestigios, incluso en todos los registros ya escritos, pintados que hubiera, signos de guerras, ¿no? Como que era un fluir del conocimiento respetando la localidad, la lengua, la regionalidad, pero eso explica muchas cosas que se repiten en las culturas de los Inus, Inuits, etcétera, muy al norte en Canadá, en Alaska, en las tribus de todo lo que ahorita sería Estados Unidos, ¿no? Que hay también muchísimas culturas que estuvieron asentadas ahí, hasta las de la Patagonia, ¿no? Incluso elementos como el zinco, ¿no? Como voy a poner una imagen, pero son la flor de 4 pétalos con un centro, que a veces también se interpreta con un cruce de flechas, que a veces se interpreta o se escribe con círculos, pero que muestran los 4 rumbos del universo, oriente, poniente, norte, sur, pero que muestran un centro
que representa como el corazón del universo, pero también tienen un sexto rumbo como hacia arriba y un sexto rumbo hacia abajo, ¿no? Un séptimo rumbo hacia abajo, perdón. Entonces, eso, por ejemplo, se manifiesta en todas las culturas de América, ¿no? Desde el norte hasta el sur, y así varios elementos que se repiten. Entonces, voy llegando a esto porque eso era lo que existía. Y en el periodo posclásico, después de la desaparición de las culturas, entonces llegan a los que ya en ese entonces Teotihuacán ya eran ruinas, ¿no? La Venta ya eran ruinas, ya para los mismos pobladores que fueron llegando, ya eso era un misterio, ¿no? De un conocimiento que no sabemos por qué los mismos toltecas escondieron, destruyeron y enterraron muchas de su conocimiento, y eso siempre es como uno de los grandes misterios, ¿no? Pero en todo este registro, ¿sí? Borraron la nube, la resetearon, ¿no? Sí. Sí, o sea, claro, a los historiadores y sobre todo los científicos siempre de alguna manera buscamos o buscan darle justificación, y las últimas vertientes mencionan que fueron grandes sequías, ¿no? Sí. Que fueron cambios climáticos brutales, pero eso no explicaría por qué escondieron, ¿no? A menos que ellos ya lo hubieran previsto, que es muy probable porque todo el conocimiento astrológico y astronómico lo tenían bastante desarrollado, ¿no? Como se ha demostrado en los diferentes hallazgos en las que hoy llamamos zonas arqueológicas, ¿no? Sí, de hecho, también, ahorita que dices eso, las megasequías también dicen que pudieron haber acabado en la conquista, bueno, perdón, en la invasión, pudieron haber acabado con la viruela y la sequía, ¿no? Ambas fueron las armas demoledoras para las culturas en ese tiempo, ¿no? Pero eso que estás diciendo de que estaban escondidas las cosas, pues a lo mejor ahorita lo que estás diciendo también puede ser cierto, ¿no? Que había un centro meteorológico de aquellos tiempos que decía, ¿saben qué va a suceder esto? Y vamos a almacenar granos, herramientas y todo, porque nos va a llevar la huesuda, ¿no? Entonces a lo mejor hicieron ese sistema, la emplumada. ¿no? La emplumada. La emplumada, sí. ¿No? Sí, sí. La megasequías. Sí, puede ser, ¿no? Y entonces sucede algo en la historia a todo este concepto que le llaman toltecayotl, ¿no? Cuando termina algo en yotl, quiere decir como la esencia de, entonces sería como la toltequidad, ¿no? Si le pusiéramos, Ajá, eso sería entonces la toltecayotl. Pues esto es una filosofía que abarca todo lo que es Anáhuac, y Anáhuac era todo el continente, ¿no? En las tradiciones del norte le llaman que era la Turtle Island, ¿no? La isla Tortuga, y se refieren también a todo el continente. Entonces, en esta forma de ver, pues llega el periodo ya postclásico, que es donde vienen las culturas pues más cercanas, o que todavía, pues de las que todavía nosotros ya somos hijos directos, ¿no? Porque esas existían hace, pues hace 500 años, hace 700 años que se menciona como, bueno, hay todas unas debates, ¿no? La fundación de México Tenochtitlan. Y viene esto a cuento porque pues los mexicas, y es aquí donde me puedo echar a la mitad de la mexicayotl encima, pero en la versión un poco más tal vez objetiva, y siendo yo parte incluso del movimiento, pero que puedo reconocer es que estos mexicas, que sabemos que fueron llegando, que fueron invadiendo, que fueron peleándose con otras culturas, llegaron y fundaron esa ciudad de México Tenochtitlan. Hay muchas especulaciones si fue en el año, si fue en 1325 se menciona más o menos. Ahora López Obrador quería decir que fue en 1321, pues para que él pudiera hacer el 700 aniversario.
pero todos los historiadores le dijeron que de por sí ya era complejo, pero pues moverle la fecha a conveniencia, a todos ojos vista, porque la historia siempre se ha escrito a conveniencia, pero aquí iba a ser francamente modificada para que él pudiera celebrar Los el 700 años. Los 700 años. Pero bueno, a lo que voy es que estos mexicas aprendieron la cultura de la toltequidad, ¿no? Y dentro de este aprendizaje, pues aprendieron también la lengua, la cultura, la danza, la filosofía, y todo eso demás. Pero le metieron un toque que antes, aparentemente, o sea, eso es todo, insisto, son las fuentes, es lo que tenemos, no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero no había tintes de belicismo hasta que ellos llegaron, ¿no? Y ellos sí fueron una cultura guerrera, ¿no? Fueron una cultura de pedir tributos, de llegar, invadir, de hacer muchas actividades. Y entonces todos los que estaban alrededor, los tlaxcaltecas, los tepanecas, incluso al final los texcocanos que habían sido parte de la triple alianza, pues están hasta el gorro, ¿no? Están hasta el copete de cómo a estos cuates se les imponían y abusaban de ellos. Pero cabe aclarar que sus guerras no eran para invadir, expandir territorios, ¿no? Y no se apropiaban, o sea, no llegaban e imponían su tradición, su religión y querían desaparecerlo todo. La diferencia que yo vería con estas culturas es, pues sí, era tener un poder, sobre todo económico, pero era aprender y tener también, atesorar culturalmente más, ¿no? En vez de imponer y olvidarte de lo demás, fíjate, la filosofía era de vamos a aprender más, ¿no? O sea, era un asalto de ideas, de costumbres, de conocimiento. Llegaba a un lugar y lo que quería que me dieran era a ver, ¿qué hacen ustedes? Díganme ideas, díganme a qué se han Y qué dedicado, sus producen conocimientos. y qué ¿Qué todo, porque al producen? final se vio Exacto. una parte material, ¿eh? Fíjate, eso está bien chido. Ve, hasta en eso los asaltos y las cuestiones violentas estaban permitidas porque yo creo que eran algo bonita, cabrón. Imagínate, no ir a un lugar, No bueno, Pues si eras romantices el la sometido, no sé violencia. si era tan bonito, ¿no? Pero Sí, no, no. me refiero a que, bueno, si eras el sometido, no, me imagino que no, pero, o sea, a lo mejor estoy romantizando nuestros antecesores, pero pues no manches, o sea, no era una cuestión material, física, no era qué haces, cómo lo produces, cómo llegas a ello, a ver, explícanos y y pasa la receta porque lo queremos repetir nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te haría, ¿era así con lujo de a matar? ¿Llegaban a matar estos cuates? A ver, pausa. no, fíjate An- que las fuentes mencionan Pausa, que no pausa, pausa. llegaban a matar, tomaban, o sea, es más, se citaban para la guerra, ¿no? Ah, se Y cantaban tiros. sí, se citaban para la guerra y entonces tenían derecho porque, bueno, aquí hay un personaje de la historia que dentro de, tú lo dijiste ahorita con una palabra que es así, uno romantiza la historia, ¿no? Sí. Pero dentro de todos los tlatoani, que eran la palabra que dirigía, digamos, a los pueblos, un tlatoani es la persona que tiene la palabra, que hace la palabra, ¿no? Que tiene la capacidad. Entonces, estos tenían la palabra, pero no era un emperador porque dependía de lo que decía un consejo, y era el consejo de ancianos, el consejo de mujeres, el consejo de guerra, el consejo, o sea, una serie de consejos, y él era el que portaba la palabra, ¿no? Que le llaman aquí a ¿Tlatoanis? todo, ¿mande? Los tlatoanis. ¿Cómo le Los llaman? tlatoanis. Y dentro de los tlatoanis había, bueno, más bien como asesores de los tlatoanis, había un personaje que se llamaba Cihuacóatl, que era la mujer serpiente, no necesariamente eran mujeres, pero era como la palabra serpiente que significa y simboliza la sabiduría. Entonces eran los consejeros, y era un personaje que tal vez han escuchado el nombre, que se llama Tlacaelel, Sí. que es el personaje que le cambia, o sea, que viene con la idea bélica,
que cambia la historia un poco de los mexicas para volverlos guerreros y demás, ¿no? Creo que se va a acabar el tiempo, ¿no? Mush Mouse. Sí. Les paso el siguiente link. Parece que van ¿Tan 5 rápido? minutos. ¿Ya vi un Sí. montón? Sí, Y no he pues llegado a la vamos. danza, soy de lo peor. Si quieren, No te preocupes, dale. Ahorita te lo mando.